Reanudando el ejercicio 6 que quedó pendiente, vamos a derivar la función e a la x sobre raíz quinta de x4. Para derivar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a derivar u derivada por b menos u por derivada de b. B viene a ser el denominador. Sobre b cuadrado. B viene a ser nuestra raíz quinta de x4. Bien, derivamos entonces la derivada de e a la x, nuevamente según el formulario es nuevamente e a la x. Bien, la segunda parte aquí no se deriva, entonces dejamos raíz quinta de x a la cuarta. Queda intacto, luego colocamos el signo menos que tenemos acá. E a la x no se deriva aquí, pero sí la parte de b tenemos que derivar. Esto vamos a llevar a un cálculo auxiliar, esta parte. Entonces llevamos un cálculo auxiliar y aquí ya estuve colocando raíz quinta de x4, que vamos a hacer una operación algebraica. Vamos a transformar. Entonces aplicamos aquí, de una raíz podemos llevar a un exponente fraccionario. Y el exponente es el índice de la raíz, que va como numerador. Perdón, el exponente del radicando dividido el índice de la raíz. Esa es el procedimiento algebraico que resolvemos. Entonces, el exponente, la raíz se convierte en un exponente fraccionario, donde el exponente del radicando, que es 4, va como numerador y como el denominador se va el índice de la raíz. Muy bien, entonces ahí tenemos x a la n, c por x a la n. Podemos aplicar esta fórmula, donde la c aquí tenemos la unidad en forma tácita. Entonces, la c es 1 tácito y la n es 4 quintos. 4 quintos por 1 sería 4 quintos. 4 quintos. Luego, al exponente se le tiene que restar 1, tal como nos indica esta parte. Entonces, al exponente le restamos 1. Entonces, 4 quintos menos 1. Correcto. Luego, resolvemos las operaciones indicadas. Tenemos aquí, en el numerador tenemos 4. Y en el denominador tenemos 5. El exponente fraccionario 4 quintos menos 1 queda negativo 1 sobre 5. Nuevamente tenemos que introducir bajo el signo radical, pero como es negativo, primeramente vamos a bajar como denominador para que se convierta en exponente positivo. Para que pueda convertirse en positivo, entonces bajamos en el denominador ya convertido en exponente positivo. Nuevamente, nos queda aquí hacer una pequeña transformación matemática o algebraica, donde volvemos del exponente fraccionario a la raíz. El índice de la raíz es el 2 tácito, queda aquí 2 tácito, y el exponente del radicando también va a quedar tácito, que es 1. Entonces el exponente del radicando es 1 y el índice de la raíz es 2. Siempre el denominador es el índice de la raíz. Y cuando es cuadrado, el índice se queda en forma tácita. Entonces esta es la derivada de la parte radical, que es la raíz quinta de x4. Este valor vamos a trasladar en el lugar donde tenemos que colocar, que es la parte donde tenemos raíz quinta de x4 que tenemos que derivar. Entonces vamos a colocar aquí 4 sobre 5 raíz de x. Entonces, con esta expresión vamos a efectuar esto. La raíz puede quedar así como está. Aquí tenemos raíz quinta de x cuarta. Todo esto elevado al cuadrado. Aquí lo único que podemos hacer es buscar el mínimo. Y el mínimo puede ser la parte de e a la x. Entonces la derivada quedaría de esta manera. Si nuestro mínimo es e a la x, es en el caso que uno quiera hacer.
Aquí esto ya terminó, esto ya no hay nada que derivar aquí, ya se puede concluir como respuesta. Pero de repente para llegar a un resultado del libro podemos hallar aquí el factor común que es e a la x. E a la x entonces es un factor común. Si le sacamos a esta expresión aquí, la e a la x quedaría en la parte de la raíz, que es la raíz quinta de x cuarta. La segunda parte después del signo menos, si nosotros vamos a sacarle e a la x, entonces como e a la x ya está como elemento común, ¿qué nos queda de esta segunda parte? Nos queda menos 4 sobre 5 raíz de x. Entonces quedaría como numerador. Todo esto se queda dividido con raíz quinta de x a la cuarta, todo elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Entonces aquí vamos a unir un poquito, no está ahí. Ahí está. Esta sería la respuesta buscando un factor común entre las dos partes del numerador. Pero en absoluto no se puede simplificar, entonces se queda como resultado. Este sería el ejercicio 6, donde tiene un cálculo auxiliar bastante extenso, por cierto. Bien, así queda entonces el ejercicio número 6. Bueno, pasamos ahora al ejercicio número 7. Vamos a preparar esta parte. El ejercicio 7 es cosecante de x sobre 2x más 3. Vamos a elaborar. Vamos a cambiar de pincel. Entonces el número 7 colocamos aquí. Y es igual a cosecante de x sobre 2x más 5. De la misma manera, tenemos que proceder a derivar como u sobre b. Entonces, esto vamos a estar derivando como u sobre b, como los demás ejercicios que hemos resuelto ya. Entonces, u sería nuestro denominador, numerador, y la b sería nuestro denominador. Entonces, aquí aplicamos ya la derivada. Vamos a colocar la fracción, porque u sobre b es una fracción. Y ahí vamos. Entonces primero vamos a colocar u, que es cosecante de x. Entonces cosecante de x es u. Entonces tiene que ser u derivada. Entonces u derivada. Vamos a borrar un poquito aquí. Tenemos que agregar la x. Entonces cosecante de x derivada. Entonces u derivada. Por b, que vamos a colocar entre paréntesis porque son dos términos, un polinomio. Entonces 2x más 5. Esto se va sin derivar. Menos de la fórmula u derivada por b menos u, que es cosecante de x, sin derivar por b derivada, que viene a ser 2x más 5. Entonces esta parte no se deriva cosecante, pero sí se deriva la parte de 2x más. Todo esto sobre b al cuadrado. Y b viene a ser el denominador, que es 2x más 5. Todo esto, entonces, elevamos al cuadrado porque nos dice el b cuadrado en el denominador. Resolvemos las operaciones indicadas, que son las dos derivadas del denominador. Entonces, presentamos una fracción y buscamos cosecante de x. Aquí es igual la derivada de cosecante de x. Vamos a buscar en el formulario
Cosecante de x entonces es, aquí tenemos la fórmula, y tenemos acá que pasar al segundo, y está la fórmula de cosecante de x. Cosecante de x viene a ser, falta agregar aquí una fórmula, tiene que ser menos cosecante de x por cotangente de x. Ahí está. Entonces, cosecante de x, cosecante de x por cotangente de x. Esa es la derivada de cosecante de x. Muy bien, entonces cosecante de x menos cosecante de x por cotangente de x. Y está neutralizado. Entonces ampliamos un poquito esto. La derivada de cosecante de x, recuerden, es menos cosecante de x por cotangente de x. Esto queda así prácticamente. Por 2x más 5. Menos, vamos a ampliar esto, cosecante de x, aquí no se deriva, entonces va a quedar así, pero sí se deriva 2x más 5. La derivada de esta x es 1 y 1 por 2 es 2. Entonces 2 es todo lo que se queda de esta parte de la derivada, porque la derivada de 5 es 0. Entonces la derivada de x que está al lado del 2 es 1, entonces 1 por 2 es 2. Entonces aquí en el denominador vamos a tener que pasar igual el denominador tal como está y elevamos nuevamente al cuadrado. Bien, esta sería ya la respuesta, pero si uno quiere buscar factor común, lo puede hacer. Entonces, aquí lo que usamos es la derivada de cosecante de x. Bien, vamos a corroborar un poquito esa fórmula para estar segura nada más de que la fórmula es esta. Justamente esa parte está un poquito borroneado. Y vamos, cosecante de u viene a ser menos cosecante de u por cotangente de u por u derivada. Entonces esta fórmula está correcta. Entonces, transformando un poquito esa fórmula, encontramos lo correcto. Bien. Entonces ahí esta expresión ya termina. Se puede buscar, como dije, el factor común, pero no es necesario porque en absoluto no se va a poder simplificar nada. Entonces se puede concluir en esa parte del ejercicio. Entonces podemos adoptar aquí ya como resultado esta expresión. Bueno, vamos a cerrar la respuesta. Esa sería entonces la respuesta. Bien, con esto concluimos la primera página del ejercitario que corresponde a esta parte. Creo que con esto estamos cerrados. Ahora vamos a pasar al otro ejercitario. Está la misma pizarra, que son estas expresiones que están aquí. Lo voy a hacer aquí al lado nomás, en forma bien rápida,
para que ustedes puedan tener como guía. Bueno, entonces, voy a corroborar. Muy bien. Aquí también tenemos U sobre B, entonces vamos a resolver esto como U sobre B. Entonces la derivada va a ser, si nomás voy a hacer rapidito, va a ser fracción, ahí está, va a ser la derivada de 12 a la x, 12 a la x derivada, que sería U derivada, por B, que es 7x, sin derivar, menos U, que es 12x, 12 a la x, por B derivada. Entonces, 7 a la x vamos a colocar entre paréntesis, porque esta parte sí se va a derivar. Aquí se deriva el numerador, U derivada por B, menos U por derivada de B. Y ahí tenemos que elevar al cuadrado en el denominador 7x, elevamos al cuadrado, es decir, B al cuadrado. Aquí la respuesta va a ser, la derivada de 12 a la x es a la x. Tal como está aquí, ahí está la fórmula. Entonces, la a viene a ser 12 y x el exponente. Entonces, colocamos aquí una fracción, rápidamente. Colocamos 12 a la x sería 12 elevado a la x por logaritmo natural de a, que en este caso es 12. Todo esto multiplicamos por 7 a la x. Menos 12 a la x. Y 7 a la x, su derivada sería 7 a la x por logaritmo natural de 7. Nuestro denominador, aquí al multiplicar el 2 con el 7, perdón, el 2 con la x, exponente por exponente, va a ser 2 por x, 2x en el exponente. Esto se puede dejar así como está, aquí esta parte, se puede dejar así, o se puede colocar 7 elevado a la 2x, porque el exponente 2 se multiplica con el exponente x, por una propiedad eh, de justamente de potenciación. Muy bien. Entonces aquí vemos acá que hay dos elementos comunes, pero en ambas partes, entonces la respuesta puede quedar de esta manera. ¿Cuáles son los elementos comunes entre las dos partes? Viene a ser, por un lado, 12 a la x, 12 exponente x, no a la x, 12x. Vamos a borrar un poquito aquí. Ahí está. Ahí borramos. Colocamos en el exponente de esa x. Entonces, el elemento común entre esta expresión y esta expresión viene a ser 12 a la x por 7 a la x. ¿Qué me sobra de esta expresión al sacarle 12 a la x, 7 a la x? Queda logaritmo natural de 12. Menos. A esta segunda parte, después del signo menos, si le sacamos 12 a la x y 7 a la x, ¿qué nos sobra? Logaritmo natural de 7. Entonces colocamos eso aquí y luego colocamos como denominador 7 a la 2x. Se puede poner. Entonces, pues, yo tengo, cuando tenemos de esta manera, para una mejor interpretación, yo voy a volver a colocar como hace rato. Como hace rato voy a estar colocando de vuelta. Es decir, voy a colocar 7 a la x al cuadrado. Eso significa de que yo tengo 2 veces 7 a la x. 7 a la x al cuadrado significa que tengo 2 veces. Aquí yo tengo como un elemento común 7 a la x. Esto yo puedo simplificar. Esta expresión yo puedo simplificar con este cuadrado que está. Con este cuadrado. Entonces me sobra
7 a la x en el denominador. Entonces la respuesta final va a ser y es igual 2 a la x y entre paréntesis logaritmo natural de 12 menos logaritmo natural de 7. Y la respuesta en el denominador sería solamente 7x, porque uno de los exponentes, entonces se simplificó con el 7x del numerador. Entonces colocamos aquí 7x. Entonces ahí tenemos nosotros la respuesta. Entonces, el resultado final sería 12 elevado a la x, que es el elemento común que queda después de haber simplificado 7 a la x con una de las 7 a la x que tenemos abajo. Abajo tenemos 2 veces 7 a la x. Entonces la respuesta queda de esta manera. Esta sería la derivada del ejemplo o del ejercicio número 8. Bien. Entonces, al tener esto como resultado, vamos a pasar directamente al ejercicio 9. El ejercicio 9 es un ejercicio muy sencillo, es seno de x sobre coseno de x. Vamos a colocar en esta parte. Entonces, el ejercicio es seno de x sobre coseno de x. Ahí está. Entonces, vamos a ampliar un poquito la pizarra. Vamos por acá. Y ahí nos queda el espacio para el ejercicio número 9 que vamos a utilizar en ese color. Vamos a resolver con ese color. Ahí está. Entonces aquí vamos a sacamos esto así y vamos a derivar. Vamos a derivar como los demás ejercicios, aplicando u sobre b. Primero vamos a derivar u, que es seno de x, numerador es u y denominador es b. Derivada de seno y coseno va a ir sin derivar. Luego, siguiendo las fórmulas, es menos u, que es seno de x, por la derivada de b, que viene a ser coseno de x. Correcto, ahí está. Ampliamos un poquito. Ampliamos. Ahí. Y b al cuadrado. Y b sería coseno de x. Y esto se eleva al cuadrado. Este cuadrado después vamos a colocar en esta parte central, porque así se expresa una función trigonométrica. Entonces, resultado. Vamos a ir derivando las partes que tenemos que derivar. Aquí nos faltó de derivada. Ahí. Entonces, la derivada de seno viene a ser coseno. Entonces, al derivar aquí la u, vamos a poner coseno de x. Coseno de x que se va a multiplicar por coseno de x, que es la segunda parte, que es la parte de b, esta parte sin derivar. Menos seno de x no se deriva, seno de x no se deriva, pero coseno de x sí se deriva porque es la parte de b de derivada. Y la derivada de b, que en este caso la derivada de coseno, sería menos seno de x. Ok, menos seno de x y queda de esa manera. En el denominador tenemos coseno cuadrado de x. Esta expresión, ¿verdad? Esto se puede presentar de esta manera, son la misma cosa. Esto ya es cuestión de estética matemática.
podemos dejar en cualquiera de sus formas. Muy bien, resultado final. Concluimos aquí un resultado ya. Creo que no vamos a terminar otra vez aquí. Pero coseno por coseno es coseno cuadrado de x. Aquí tenemos este signo menos. Con este signo menos, menos por menos nos da más. Y seno por seno es seno cuadrado de x. Todo esto o sea que tiene como denominador coseno cuadrado de x. Entonces colocamos aquí coseno cuadrado de x. Bien. No sé si recuerdan la fórmula fundamental de la trigonometría. Nos dice que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, coseno cuadrado de x es igual a 1. Esta es la fórmula fundamental de la trigonometría. Y es justamente lo que nosotros tenemos en el numerador. Tenemos seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces, esta expresión es igual a 1 para llegar nada más al resultado. Entonces sería 1 sobre coseno cuadrado de x. Esta sería la respuesta. Esto es reemplazando la suma de seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x por su equivalente en función de la fórmula fundamental. Entonces, queda así el resultado del ejercicio número 9. Perfecto. Vamos a buscar más ejercicio por este lado. Y encontramos el ejercicio número 10. El ejercicio 10 es 4 sobre el logaritmo natural de x. Entonces, vamos a tomar otro color. Tomar el negro. Entonces, el número 10 colocamos aquí. Y derivamos. El ejercicio es 4 sobre logaritmo natural de x. Esto también se deriva como u sobre b. Esto también se deriva como u sobre b. Entonces vamos a ampliar un poquito la pizarra. Y derivamos. Su derivada será quedaría así. Ahí. Entonces vamos a colocar, el numerador es u, el denominador es b. Entonces va a ser u derivada por b. Ahí está, u derivada por b. Menos u, que es 4, por derivada de b. Y b es el logaritmo natural de x. Aquí derivamos b. Sobre b al cuadrado, entonces es el logaritmo natural de x. Todo esto al cuadrado. Resolvemos las operaciones indicadas, en este caso. La derivada de esta constante aquí, esta derivada, esto es 0. Y 0 multiplicado por el logaritmo natural de x queda todo 0. Entonces toda esta parte es 0 porque la derivada de una constante es 0 y 0 por cualquier número es 0. Entonces colocamos aquí 0 menos la derivada de logaritmo natural de x, aquí que tenemos 4, que tenemos que multiplicar por la derivada del logaritmo natural de x. Y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x.
todo esto entonces sobre logaritmo natural de x al cuadrado. Colocamos en forma intacta el denominador de esta manera. Entonces, resultado final sería, en el numerador tenemos 4 por 1 es 4, pero aquí tenemos un signo menos. Y este menos con este más va a llevar menos en la fracción. Entonces 4 por 1 aquí es 4 sobre x sobre logaritmo natural de x, pero al cuadrado. Esta expresión aquí tiene denominador 1, entonces se puede efectuar la compleja y encontrar que la derivada, aquí haciendo la compleja, quedaría como resultado extremos con extremos, sería 4, 4 por 1 es 4, y medio con medio sería x por logaritmo natural de x. O sea, ahí queda concluida esta operación. Sería el ejercicio número 10. Ejercicio número 10. Queda entonces de esta manera. Creo que tenemos un poco más. El ejercicio 11 y el ejercicio 12. Voy a resolver el ejercicio 11 aquí mismo, donde está. Muy bien. Para resolver el ejercicio número 11, vamos a aplicar también U sobre B. Vamos a utilizar otro color. Este color vamos a usar. Entonces su derivada va a ser, la U viene a ser 5x menos 8 y B sería 12x más 7. Entonces aplicamos la fórmula de derivada que es U sobre B, colocamos la fracción y colocamos U derivada que es 5x menos 8 por B. Entonces aquí U derivada por B es 12x más 7. Aquí esta parte no se deriva, menos U, que es 5x menos 8 sin derivar, y B si se deriva, que es 12x más 7. Y derivamos. Entonces, ahí dejamos y en el denominador siempre va B derivada. Queda de esta manera. Resolvemos las operaciones indicadas. Entonces, preparamos nuevamente nuestra fracción y ahí la derivada de 5x menos 8 queda 5, porque la derivada de la x es 1 y 1 por 5, 5. Y la derivada de menos 8 es 0, entonces queda 5 multiplicado por 12x más 7. 12x más 7.
Luego colocamos el signo menos y pasamos a la segunda parte. Aquí 5x menos 8 no se deriva, pero sí se deriva 12x más 7. La derivada de la x que está al lado del 12 es 1 y 1 por 12 es 12. La derivada de la constante 7 es 0. Entonces 12 menos 0 o 12 más 0 no cambia absolutamente nada. Entonces se queda 12, como la derivada de 12x más 7. Entonces, recordar siempre que la derivada de una constante es 0, que la derivada de x es 1, y como la derivada de x es 1, 1 por 12 es 12. Entonces, aquí colocamos el denominador sin modificar nada al cuadrado. Vamos a tener que hacer una distributiva, esta parte, 5 por 12 y 5 por 7. Entonces, ¿cómo queda el resultado? El resultado queda 12 por 5 sería 60, 60 x. Y 5 por 7 sería 35. Muy bien. Pasamos a la segunda parte. Vamos a hacer una distributiva aquí. Aquí el resultado 12 por 5 es 60 positivo, pero con el signo menos que está aquí se queda negativo. 12 por 5 entonces es 60 positivo, pero al salir del paréntesis queda 60x negativo, porque lleva el signo del signo de agrupación. Entonces 60x negativo. Aquí 12 por 8, 8 por 2 es 16. Y 8 por 1, 8 más 1 es 9, 96. Aquí 12 por menos 8 es menos 96. Pero se ve afectado por el signo del signo de agrupación, que es menos. Entonces, este menos con este menos nos da más esta parte. Muy bien, ahora el denominador se va en forma intacta. Tenemos 12x. Ahí está, entonces colocamos también aquí 12x más 7. Todo esto al cuadrado. Resultado final. Resultado final. Vamos a colocar aquí. Ya para el recuadro. Aquí este 60x positivo se va con el 60x negativo. Entonces el resultado, para obtener el resultado debemos de sumar 35 con 96. 6 más 5, 6 más 5 es 11, llevo 1. 9 más 6, 9 más 3 es 12, más 1 es 3. Entonces tenemos 131 como numerador y como denominador tenemos la misma expresión, 12x más 7 elevado al cuadrado. Este sería el resultado del ejercicio número 11. Bien, pasamos ahora al ejercicio 12. Un segundito. Bien, el último ejercicio es el ejercicio número 12, donde tenemos aquí el seno de x sobre cotangente de x. Aquí tengo copiado
Entonces vamos a aplicar también la fórmula de u sobre b. U para nosotros es el numerador, que es seno de x. Vamos a derivar la u. Entonces colocamos aquí seno de x derivada. Seno de x derivada. Ahí está. Por cotangente de x que va a ir sin derivar. Menos u por b derivada. Entonces u va a ser seno de x sin derivar. Si queremos colocar paréntesis podemos colocar, pero si no, no. Y la parte de b, que es cotangente de x, este sí tenemos que derivar en la segunda parte. Muy bien. Entonces u derivada por b menos u por derivada de b sobre b cuadrado, que es cotangente de x al cuadrado. Entonces ahí está, aplicamos b cuadrado esa parte. Muy bien. Luego, lo que se hace es resolver las derivadas que aparecen en el ejercicio y ya vamos a tener el resultado. Entonces aquí colocamos la fracción. La derivada de seno viene a ser coseno de x. Bueno, entonces coseno de x. La derivada de seno, entonces es coseno de x. Eh, por tangente de x. Tangente de x. Entonces ahí tenemos. Ahora bien, la segunda parte, seno de x, no se deriva. Y cotangente, su derivada es negativo 1 menos seno cuadrado de x. ¿No? Tienen que buscar en el formulario. Entonces, esta parte es un producto, es una multiplicación. Entonces se multiplica, entonces vamos a colocar aquí entre paréntesis para que se pueda indicar bien que hay una multiplicación. Entonces, en el denominador tenemos cotangente cuadrado de x. Ahí está. Entonces aquí voy a volver a colocar un paréntesis. Ahí está. Muy bien. Entonces, cotangente, el cuadrado colocamos en el centro como corresponde. Muy bien. Aquí nosotros tenemos que colocar cotangente, no salió muy bien. Ahí está. Entonces, la derivada de seno es coseno de x, cotangente de x baja igual, menos seno de x por la derivada de cotangente que es negativo 1 sobre 0. Seno cuadrado. Muy bien. Esta parte podemos nosotros simplificar, ya que se está multiplicando este seno, puede ir con el cuadrado, porque aquí tenemos en el denominador 2 veces. Entonces, lo que queda de esa simplificación ya viene a ser nuestro resultado. Entonces aquí, el resultado final es y derivada igual fracción coseno de x por cotangente de x. Aquí menos por menos nos da más, entonces queda positivo como signo de la segunda parte. Aquí positivo. Entonces queda 1 y en el denominador queda solamente seno de x. En el denominador tenemos cotangente de x, ¿verdad?
que está al cuadrado. Entonces, esta sería ya prácticamente la respuesta. Se puede seguir operando, pero para ello se necesita dominar las relaciones trigonométricas, ¿verdad? De las 6 funciones trigonométricas para seguir transformando esta expresión. Pero como ya no hay nada que derivar, podemos concluir de que esta es la derivada del ejercicio número 12.